Ajá, podemos hablar de técnica histológica. Bueno, dentro de la histología, ¿se acuerdan qué es la histología? La histología va a ser la anatomía microscópica. ¿Y para qué o cuál es la función de la histología? La histología nos va a estudiar lo que sería el estudio microscópico de las células y viene de, como mucho de lo que van a ver en sus etimologías. Vamos a ver que muchos son raíces en medicina de raíces griegas o latinas. Entonces, histos viene de las raíces griegas histos, que significa células, y logos, que es tratado o estudio. De tal manera que histos sería el tratado a nivel microscópico o a nivel celular, y la histología es la anatomía a nivel microscópico. ¿Qué es lo que nos dice nuestra compañera Carla, que es la técnica histológica? Bueno, la técnica histológica es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo dentro de la anatomía patológica o la histología para el proceso que se le va a dar a una muestra o a todo lo que nos llega a nosotros en los laboratorios de patología o de histología para un estudio, que puede ser un líquido, que puede ser una pieza, que todo lo que nos mandan a analizar. El laboratorio de histología es el que va a tener a cargo el análisis microscópico de todo lo que se manda a analizar y que se manda a estudiar dentro de un laboratorio, que no es la parte clínica, sino que es la parte donde se analizan las células y los tejidos, las células, los tejidos, y también se hace otro tipo de estudio, como son los estudios de necropsia o estudios post-mortem. Entonces, ¿qué es lo que el patólogo va a tener que analizar? El patólogo va a tener que analizar, o el histólogo, las células y los tejidos. Tenemos 4 tejidos básicos, como ustedes ya saben: el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. La función del tejido epitelial es que el tejido epitelial va a ser el epitelio principalmente de revestimiento, va a decir, cubrir superficies tanto internas como externas, y tenemos epitelio que se va a invaginar y que va a dar origen a lo que van a ser las glándulas. Y tenemos otro tipo de tejido, que sería un tipo de tejido más especializado en las sensaciones, que nos va a dar origen a lo que van a ser los órganos de los sentidos. Y estos órganos de los sentidos, nosotros lo vamos a ver en otro capítulo aparte, porque se va a encargar más de lo que va a ser la sensibilidad o la recepción de lo que serían las sensaciones y lo que serían los sentidos. Bueno, dentro de la técnica histológica, lo que nosotros vamos a hacer es un proceso, y este proceso se va a llevar a cabo para que estas muestras nosotros las podemos analizar al microscopio, que nosotros podamos tener esta laminilla y que nosotros la podemos analizar al microscopio común o al microscopio que más analizamos, que sería que es el microscopio óptico. ¿Cómo vamos a saber a qué aumento nosotros estamos viendo? Nosotros, para calcular el aumento, vamos a multiplicar el valor de nuestros objetivos por el valor de nuestros oculares. Ahora, la tinción que más vamos a utilizar dentro de un laboratorio de patología es la tinción de hematoxilina y eosina. La hematoxilina va a ser un colorante de tipo base, es decir, va a tener afinidad por lo que va a ser las cargas negativas, y que van a estar en el núcleo, que van a ser los ácidos. Y la eosina va a ser un colorante de tipo ácido, que va a tener afinidad por lo que van a ser los ácidos, que van a ser en el citoplasma. De tal manera que la eosina va a ser el contraste y va a ir a teñir los citoplasmas. Esta es la tinción que más común nosotros vamos a utilizar, pero tenemos diversos tipos de tinciones. Esto es lo que más comúnmente nosotros vamos a utilizar. Pero dentro de lo que es la técnica histológica, nosotros vamos a tener varios pasos. ¿Cuáles son estos pasos?
Bueno, pues nosotros tenemos dentro de estos pasos que la técnica histológica se va a comprender de varios pasos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los pasos de la técnica histológica? Primero, teníamos que tener la obtención del tejido, que algunos lo consideran que no es propiamente un paso, porque la obtención del tejido la va a llevar a cabo lo que sería el cirujano, y esta va a depender del tipo de muestra que nosotros vamos a tener, ¿no? Porque puede ser que sea una biopsia incisional pequeña, una tumorectomía, que quiten un gran tumor. Tenemos biopsias incisionales, excisionales, tumorectomías, obtención de líquido. Después sería la fijación de nuestro tejido. La fijación va a ser con formol o formalina. Después de la fijación vamos a tener la fijación, la vamos a hacer con formol o formalina. Después de la fijación vamos a tener la deshidratación o aclaramiento. Después de la deshidratación la vamos a hacer con alcohol a diferentes concentraciones. Y esta la vamos a hacer en un equipo especial. ¿Qué tipo de equipo? Este equipo va a ir pasando por varios alcoholes a diferentes concentraciones y después va a ser ya antes de la deshidratación, va a ser el aclaramiento. Este aclaramiento lo vamos a hacer con gileno o tolueno. ¿Para qué lo vamos a hacer el aclaramiento? Para que pueda ser miscible con la parafina y nuestra muestra se pueda como endurecer. Y después de este aclaramiento ya vamos a hacer la inclusión en parafina. ¿Para qué la vamos a incluir en parafina? Para que nosotros podamos hacer un bloque y este bloque se pueda hacer duro y ya podamos hacer el corte o sección. Y podamos cortar nuestro bloque a micras y podamos hacer un montaje y tinción con nuestra tinción de rutina. La tinción de rutina sería la hematoxilina y eosina. Esta sería nuestra tinción de rutina, pero tenemos muchas otras tinciones. Tenemos otras tinciones como tinciones especiales. ¿Qué tipo de tinciones especiales tenemos? Tenemos algunas tinciones como la tinción de Masson, tenemos tinciones bicrómicas, tricrómicas, monocrómicas como el azul de toluidina, como el colorante de orceína, azul de toluidina, paz, pers, tinciones de plata, o tenemos métodos ya para ver la presencia de macromoléculas como sería la inmunohistoquímica o la histoquímica, para ver componentes ya especiales o lo que sería la inmunohistoquímica o la inmunofluorescencia. Eso de hasta abajo ya no se ve. Sí, ya no se va a alcanzar a ver estas chicas, ¿verdad? La inmunofluorescencia o lo que sería biología molecular.
Tratando de que Una duda, las tensiones que puso es azul de toluidina con la I ahí. Toluidina. No, me equivoqué, la I no va ahí. Toluidina. Vale, Esa gracias. iba de más. Toluidina. Y le traté de corregir y salió más letras. Inmunofluorescencia o biología molecular serían todas las tinciones que tenemos, ¿no? Bueno, ahora, normalmente nosotros vamos a hacer todo eso con la microscopía normal y podemos utilizar microscopía electrónica más para fines de investigación. El microscopio electrónico lo vamos a utilizar para lograr mayor amplificación y resolución, para mayores, sobre todo, las que obtenemos con la microscopía óptica. Tenemos la microscopía electrónica de transmisión y esta la vamos a utilizar para cortes más delgados y se utiliza también para metales hidrosolubles. La microscopía de barrido tenemos la ventaja de que nos va a dar cortes tridimensionales. Ahora, en cuanto a los organelos, ¿en qué de los organelos vamos a tener vamos a ver, también la membrana celular. ¿Qué características tiene nuestra membrana celular? La membrana celular va a tener las características que se llama membrana celular, plasmalema, y va a ser la que nos va a contener tanto la célula como la matriz extracelular. Nos va a formar un compartimiento, va a tener mucha importancia en cuanto a la permeabilidad, va a formar una barrera, vamos a tener proteínas que van a ser proteínas integrales, proteínas transmembranales, nos va a servir como para tener bombas, canales, receptores, sistema de transportes, nos da sistemas de señales físicas y químicas al activar primeros mensajeros o segundos mensajeros, según cómo vaya a actuar nuestra membrana. Ahora, esta membrana va a ser muy importante en la difusión. ¿Y qué tipos de difusión podemos tener? Difusión pasiva, difusión simple, difusión activa cuando vamos a utilizar energía. ¿Qué tipos de salida de material de la membrana vamos a tener? Exocitosis, si hay salida de material de la membrana; endocitosis, si ingresa algún material a la membrana. Si ingresan partículas o salen partículas de la membrana, pueden salir en forma de vesículas generalmente. Cuando estas vesículas son de pequeño tamaño y ingresan a la membrana celular, se llaman pinocitosis. Y si son de gran tamaño, se llaman fagocitosis. Ahora, ¿cuál es el componente principal de la membrana? Decimos que tiene un componente de mosaico fluido. ¿Por qué? Va a tener una bicapa lipídica. ¿Esto qué quiere decir? Va a estar compuesta por lípidos que van a tener una característica de que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una porción que es hidrofílica y una porción que es hidrofóbica. Los lípidos o fosfolípidos van a tener una cabeza polar con dos colitas apolares.
y estas van a estar mezcladas con colesterol. El colesterol nos va a servir para darle estructura y vamos a tener proteínas integrales y proteínas periféricas. Dijimos que estas proteínas van a ser las principales o las que van a dar principalmente van a actuar como canales, van a actuar como bombas, van a presentar a las sustancias extrañas y todo lo que va a dar paso a la membrana. Es decir, las proteínas van a ser las que van a encargarse principalmente del transporte, ya sean como proteínas de canal, como proteínas que van a actuar como voltaje o canales activados por voltaje. Vamos a tener también el glucocálix. El glucocálix van a ser cadenas de carbohidratos que le van a dar identidad a la membrana, entonces van a ser una parte muy importante de nuestra membrana. Van a haber canales que van a ser canales activados por la membrana, vamos a tener proteínas transportadoras también de la membrana, vamos a tener acuaporinas dentro de la membrana, de tal manera que van a ser las proteínas la mayor parte de lo que sería nuestra función de la membrana. Luego tenemos los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas serían unas estructuras, refieren algunos autores que no serían organelos membranosos. ¿Por qué? Porque los ribosomas van a estar formados por dos subunidades. No van a estar activados de tal manera que van a estar constituidos por una subunidad grande y una subunidad pequeña. Se activan a la hora de unirse. Entonces, estos van a estar formados por una subunidad 30S y una subunidad 50S. Van a tener una subunidad pequeña que tiene un sitio para la unión del RNA mensajero y un sitio P para la unión del péptido del ácido ribonucleico de transferencia y un sitio A para unirse a lo que va a ser el sitio E, por donde el RNA de transferencia también se va a unir y se va como a activar a la subunidad grande, de tal manera que estos ribosomas se van a tener que juntar las dos subunidades para poder unirse a la hora de la transducción. Y ya una vez unidas las dos subunidades, el ribosoma va a tener que estar activado. A la hora de terminar ya la síntesis, se vuelven a las dos subunidades, cada una se separa por su lado y podemos encontrar ribosomas tanto unidas en el retículo rugoso como en la parte del citosol, que serían los polirribosomas, que estarían individualmente. Podemos encontrar entonces estas dos vías. Ahora tenemos los retículos endoplásmicos. Tenemos dos retículos endoplásmicos. El REL, el liso y el rugoso. ¿De qué se encarga cada uno de ellos? El retículo endoplásmico liso se va a encargar principalmente de lo que va a ser la detoxificación. ¿Qué quiere decir esto? Detoxificación es sacar todo lo malo del organismo, que sería principalmente barbitúricos, alcohol. ¿Dónde lo vamos a encontrar más desarrollado? En las células hepáticas. ¿Cómo lo va a hacer esto? Esto lo va a hacer por medio del metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que va a descomponer estas sustancias por medio de metabolitos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer es descomponer estas sustancias para que no sean dañinas a nuestro organismo. Entonces se va a tratar de neutralizar estos metabolitos para que una vez desactivados ya no puedan causar daño. Por eso es que cuando las personas están ingiriendo alcohol a determinados niveles, pueden dejar de tener efecto. Sí, entonces lo que hace el retículo endoplásmico liso es tratar de detoxificar.
detoxifica alcohol y también nos va a servir para la síntesis de colesterol y lípidos. Síntesis de colesterol, lípidos, detoxificación de tóxicos como alcohol, barbitúricos. Detoxificación, síntesis de colesterol, lípidos y también de hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas que serían principal. Y también nos sirve como almacenamiento de calcio. Almacena calcio. De hecho, está muy desarrollado en lo que sería las células de músculo liso, donde más ocupamos el calcio, y aquí se va a conocer como retículo sarcoplásmico. Sarcoplásmico. Ajá. Y los ribosomas, pues se van, el retículo endoplásmico rugoso, pues sería la síntesis de proteínas, ¿no? El rugoso va a tener millones de ribosomas y sería síntesis de proteínas. Exportándolas, el rugoso va a estar pegado a lo que sería el núcleo, entonces viene la señal del núcleo. Como dije, venía la unión de las dos subunidades del ribosoma. Vamos a tener una red trans-Golgi. Viene la configuración de las dos subunidades, se hace esta transducción y se inicia esta síntesis de proteínas. Las membranas de estos organelos, que sería el rugoso, van a tener diferente aspecto y se va a iniciar la transducción, que va a funcionar con el reconocimiento del codón de inicio, donde vamos a iniciar la síntesis de proteínas. Hay una proteína de inicio, una proteína de poro y una proteína de acoplamiento para que se lleve a cabo este inicio de transducción. Entonces, estas proteínas van a ser donde se inicia la transducción y ya empieza todo lo que sería la etapa de producción de proteínas. Luego tenemos el Golgi, que fue descrita por Camillo Golgi, que fue un histotecnólogo, y aquí vamos a llevar a cabo lo que sería la modificación de las proteínas. Vamos a tener que también va a estar compuesto por 3 caras. Todos estos retículos van a ser formados por túbulos o cisternas. El Golgi, de hecho, va a tener 3 cisternas, que es la cisterna cis, trans y medial. Y a la parte que va a ir pasando por estas cisternas, la proteína va a ir cambiando su estructura terciaria, cuaternaria, va a ir sufriendo modificaciones, que sería metilación, sulfatación, lo que necesite ya para su proceso final, y que esta proteína lleve a cabo su selección y se vea hacia dónde va a ir a formar parte, si es una proteína de membrana, si es una proteína periférica, si es una proteína transmembranal. Es decir, el aparato de Golgi ya va a encargarse de la modificación de las proteínas y también se va a encargar de la síntesis de los carbohidratos. Y la selección de proteínas. La selección de las proteínas, ¿sí? Van a salir por su última cara, que va a ser la trans, a través de lo que serían vesículas. Entonces salen en forma de vesículas y cómo van a salir por medio de una
proteína que va a ser la clatrina y por otras proteínas que van a ser la cuatómero 1 y cuatómero 2 que van a hacer que formen como una especie de globito y estas proteínas van a formar como una vesícula y esta vesícula ya va a hacer que salgan en forma de vesícula y que se seleccionen. ¿Sí? Se encarga de disponer las proteínas para que lleguen a lo que sería la membrana plasmática como gránulos secretores o bien como lisosomas. Y va a darles lo que sería su destino final para que estos lleguen a su destino y veamos hacia dónde tienen que llegar. Ahora, ¿cuál otro nos falta? Tenemos lo que serían los lisosomas. Los lisosomas son el aparato digestivo. ¿De qué se encargan? Tienen enzimas hidrolíticas. Perdón. Entonces, se van a encargar de digerir todo lo que come la célula. Y esto quiere decir que ellos son el estómago de la célula, se van a encargar de digerir todo, de tal manera que van a tener que tener un pH muy ácido porque tienen un pH de 5 y van a tener que tener en su membrana muchos hidrogeniones para que ellos puedan estar deshaciendo todo lo que hay en la célula, ya sea organelos viejos, senescentes, ácidos nucleicos, todos los restos de la célula, organelos viejitos, todo lo que sean desechos de la célula, los lisosomas se van a encargar como de degradar o de deshacer todo esto por medio de este pH ácido, van a encargarse de deshacerlo los lisosomas y vamos a tener lisosomas primarios y lisosomas secundarios. Los primarios son los que no han fagocitado nada y los secundarios son los que ya han fagocitado algo, ¿sí? Luego tenemos endosomas. Los endosomas son los tempranos que están en la periferia de la célula y los tardíos que van a estar en lo profundo de la célula. Y estos endosomas no son más que vesículas. ¿Qué son? Vesículas que se van a originar de lo que viene de los endosomas o de lo que desechó el aparato de Golgi. Vienen del aparato de Golgi estos endosomas. ¿Sí? Y pueden ser también tempranos o tardíos. Tenemos los peroxisomas. ¿Qué son los peroxisomas? Van a ser organelos que se van a replicar y que van a tener enzimas oxidativas. ¿Y para qué nos van a servir? Van a destruir lo que es el peróxido de hidrógeno o van a degradar el peróxido de hidrógeno. Peróxido. ¿Por qué lo degradan? Porque el peróxido de hidrógeno es también dañino. Los lisosomas son del aparato digestivo, pero los peroxisomas van a degradar el peróxido de hidrógeno porque pues si en concentraciones pues altas puede ser mortal. ¿Cómo lo van a degradar? Pues lo van a disociar en lo que sería bicarbonato y agua. Al disociarse en bicarbonato y en agua pues lo van a neutralizar. ¿Y cómo lo hacen? A través de la enzima catalasa. Tenemos los proteosomas. Proteosomas. ¿Qué son los proteosomas?
Los proteosomas también van a ser organelos pequeños de tipo membranoso que van a estar compuestos por complejos proteicos y que van a tener a su cargo, pues lo que dice su nombre, la proteólisis de proteínas mal formadas. Y van a estar estas proteínas mal formadas, marcadas con una proteína ubiquitina. Mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Pues como ustedes ya saben, las mitocondrias son un organelo membranoso muy importante que se pensó que era una célula primitiva por la teoría del endosimbionte, donde se creyó que una bacteria fue a vivir a una mitocondria. Eso ya se lo pasé en los videos didácticos. ¿Qué pasa con la mitocondria? Tiene su propio material genético, es capaz de cambiar de lugar, son organelos flexibles en forma de bastón, va a tener una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna, tiene un espacio intermitocondrial, tiene una matriz que tiene un contenido similar a lo que sería el citosol. Vamos a tener una proteína que es la cardiolipina, que no va a dejar que pase muchas sustancias a la matriz mitocondrial interna y a la membrana mitocondrial interna, como semejante a la membrana plasmática de la célula. Y vamos a tener la enzima citocromo C, que va a ser la que va a encargarse de la apoptosis. Es la muerte celular programada. Entonces, la mitocondria no solo se va a encargar del ciclo de Krebs, sino también se encarga de la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, sus funciones sería la apoptosis y tiene su propio DNA, lleva a cabo la fosforilación oxidativa y la síntesis de lípidos. Tiene su DNA propio. Van a ser organelos flexibles, a través de ella se va a llevar la fosforilación oxidativa, donde se va a producir el ATP, como ya sabemos, va a ser una forma de depósito estable de energía, por lo que se puede cambiar en forma de lugar de la célula y de orientación y tiene muchas funciones entonces la mitocondria. La membrana mitocondrial interna va a tener la cardiolipina, en la membrana interna, que va a ser muy importante, y es un fosfolípido. Este fosfolípido, ¿para qué nos va a servir? Porque la va a tornar casi impermeable a lo que van a ser los iones, y de tal manera que esta va a tener crestas también, esta membrana mitocondrial interna, y es donde se va a llevar la cadena respiratoria, ¿sí? Crestas, perdón. Tiene este fosfolípido que es la cardiolipina y tiene crestas. Entonces tiene una membrana interna, tiene una membrana externa, tiene un espacio mitocondrial, tiene la matriz y en esta membrana interna vamos a atender a la cardiolipina. ¿Qué otra parte tenemos dentro de lo que sería la célula que no hemos mencionado? Serían las inclusiones. Sí podemos tener inclusiones.
inclusiones como sería glucógeno, pigmentos, como sería la hemosiderina, lípidos. ¿Qué otra cosa podemos tener? Grasa, ¿sí? Podemos tener lípidos, grasas, pigmento. Bueno, podemos tener inclusiones internas, inclusiones externas. Dentro de las externas podrían ser los tatuajes, entre las internas también podría ser la antracosis, que es el carbón. En las internas sí podría ser bilirrubina, hemosiderina, pigmentos, amiloide, pigmento, lípido, ¿qué otro tipo? Cristales. En los testículos podemos tener cristales de Charcot, de Leydig. Bueno, son los que se me ocurren ahorita en este momento, ¿no? ¿Ya le tomaron foto para borrar la pantalla, chicos? ¿Ya? Bueno, Ya. esto sería de organelos membranosos, ¿no? Ay, ahora no se borró. Bueno, entonces ahora los organelos, ¿qué otra cosa nos falta? El citoesqueleto. El citoesqueleto va a estar constituido principalmente de lo que serían microtúbulos, microfilamentos, bueno, microtúbulos primero, microtúbulos. Los microtúbulos vamos a tener que van a ser túbulos huecos, van a estar formados por tubulina, tubulina alfa y tubulina beta. Aquí no veo dónde está la alfa y la beta, pero bueno, tubulina alfa y tubulina beta. ¿Qué otra cosa? Los microtúbulos nos van a servir, van a tener un extremo positivo y un extremo negativo. Y van a tener estructuras muy semejantes a lo que van a ser los microfilamentos o los filamentos delgados. Los filamentos delgados o filamentos de actina. Los filamentos delgados o de actina van a también tener un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un extremo que se puede polarizar y un extremo que no se puede polarizar. Los filamentos delgado o de actina van a tener un espesor alrededor de 5 micrómetros y lo que serían los microtúbulos tienen alrededor un espesor de 25 micrómetros y los filamentos intermedios van a llevar su nombre porque tienen el espesor entre estos, miden de 8 a 10 micrómetros, por eso se llaman intermedios. Estos van a hacer más fuerza, tienen la fuerza de una cuerda, van a dar la mayor fuerza al citoesqueleto. Lo que van a hacer los filamentos de actina van a intervenir principalmente en la contracción muscular al
unirse con los filamentos gruesos, que serían los filamentos de axina. Estos van a tener, como les dije, un polo positivo y un polo negativo, y van a compartir estructuras o características semejantes a lo que van a ser los microfilamentos o filamentos delgados, los microtúbulos y los microfilamentos. Y solamente los filamentos intermedios van a tener características semejantes o diferentes. Los filamentos intermedios van a tener su proteína que la esté constituyendo según el tejido que lo esté formando. En el tejido epitelial van a estar formados por queratina. En el tejido conjuntivo, por vimentina. En el tejido nervioso, por lo que sería proteína ácido glial fibrilar o neurofilamentos. Van a tener diferentes constituciones. Los más abundantes van a ser los de queratinas. Tenemos más de 50 tipos. Estos filamentos intermedios van a ser muy importantes, sobre todo en el tejido epitelial, y sus proteínas que van a estar constituyendo son los que van a dar la característica de unión a las células epiteliales. Van a establecer y conservar lo que va a ser la estructura de la célula. Los microtúbulos van a ser estructuras largas, rígidas. Dígame, pensé que alguien hablaba. El núcleo es el organelo más grande que va a hacer su constitución. Tiene cromatina, tiene nucleoplasma y tiene nucleolo. Va a tener una envoltura nuclear. Tiene una membrana nuclear. Interna. Y una membrana externa. Tiene poros nucleares. ¿Qué van a hacer estos poros nucleares? Van a hacer interrupciones de lo que es la envoltura nuclear, que se van a fusionar las membranas nucleares para que crean sitios en donde pueden comunicarse lo que sería el núcleo y el citoplasma, para que pueda pasar por ahí lo que sería el material genético. Y va a haber un complejo de poro. ¿Qué es el complejo de poro nuclear? El complejo de poro nuclear van a ser el poro nuclear y las glucoproteínas, que van a ser 3 anillos para que se pueda dejar pasar por ahí en el transporte bidireccional, en ambas direcciones. Y que dejen pasar. La cromatina. Vamos a tener que eucromatina, eso ya más o menos lo están viendo, ¿no?
eucromatina y heterocromatina. ¿Cuál es la heterocromatina? La inactiva. Disculpe, nada más que lo puso como erocromatina. Ah, Es sí, perdón. Heterocromatina. Ajá. Y la eucromatina, que sería la forma activa, ¿no? Eucromatina, que sería la forma activa. Y los cromosomas, ¿no? ¿Sí, chicos? Ustedes me dicen si le borro. ¿Ya está ahí? Ahorita seguimos, le ponemos epitelios. ¿Sí? ¿Le puedo borrar? Sí, creo que ya le tomamos foto. ¿Sí? Sí, ya. Sí. A ver, ahora epitelios. Tenemos epitelios, les dije que teníamos epitelios de revestimiento. El tejido epitelial, entonces, ay, perdón. Epitelio, vamos a tener epitelio de revestimiento, epitelio glandular y epitelio sensorial. Todos van a ser tejido epitelial. Solamente que el glandular se va a invaginar y se va a rodear por tejido conjuntivo y por una lámina de tejido conjuntivo, de tal manera que el tejido epitelial va a tener función de protección, transporte celular, secreción y absorción. ¿Cómo vamos nosotros a clasificar el tejido epitelial? Bueno, nosotros lo vamos a clasificar conforme al número de capas. ¿Esto qué quiere decir? Es simple, estratificado o pseudoestratificado. ¿Cuál es el pseudoestratificado? Pseudo quiere decir falso. La mayoría del pseudoestratificado va a ser como el ciliado, con células caliciformes, y este va a ser más del epitelio respiratorio. Cuando lo encontramos con cilios. Y con estereocilios sería como del aparato masculino, con cilios y células caliciformes. Entonces, tenemos, por el número de capas puede ser 1, simple, 2, estratificado cuando tiene varias capas. Nos da la apariencia de que son varias capas, pero es falso, por eso es pseudo. O tenemos un tipo de epitelio especial, que es el transicional. Tiene la capacidad de distenderse y relajarse, por eso se llama transicional. Y ese solamente lo encontramos en vías urinarias. Diferente de epitelio de transición. Epitelio de transición se llama así cuando hay transición en lo que es, por ejemplo, la vagina o el cérvix o el esófago, que es una transición de dos epitelios. Esto lo clasificamos en cuanto al número de capas y la morfología de la última capa de células.
¿Qué quiere decir? Que puede ser simple, cúbico. Entonces, es simple, estratificado y luego ya puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Eso es como se va a ir clasificando, ¿no? Escamoso, simple. Ahora hay que ver en dónde vamos a tener estos tipos de epitelio, dónde vamos a tener vellosidades. Esas serían especializaciones. Especializaciones serían como los cilios, vellosidades o estereocilios. Ahora, ¿qué características tiene? Vamos a tener que tienen polaridad y que tienen mucha unión las células epiteliales. Vamos a tener varios tipos de uniones celulares. De acuerdo a su tipo de unión. Creo que ya no nos va a caber aquí las uniones, porque son varias uniones celulares. Mejor acá las vamos a poner. La zona de oclusión va a ser la más superficial. Y esta nos va a sellar completamente todo. Va a ser pericelular y por eso se va a llamar de oclusión. Sella. Luego vamos a tener la zónula adherens. Zónula adherente. Esta zónula adherente va a ser basal a lo que va a ser la de oclusión y va a unir el espacio intercelular. Con filamentos de actina. Luego tenemos la mácula adherens o desmosoma. Va a ser una placa o cinturón o en forma de cinturón. Todas estas van a ser las uniones celulares. Luego las uniones comunicantes. Nexos o uniones gap. Se llama gaps o de intersticio. Intersticio también se llama. Nos sirven para paso de iones. También para metabolitos. Va a ser una de las uniones más importantes. Y después el hemidesmosoma.
une la célula a la lámina basal y es la mitad de un desmosoma. Ahora, por ejemplo, ¿qué epitelio tenemos en el estómago? En el estómago sería un epitelio cilíndrico simple. En la vagina, por ejemplo, sería plano estratificado. El de la piel es plano estratificado, pero con queratina. Donde tenemos un intercambio más rápido sería plano simple. Donde ocupamos a lo mejor una secreción sería cúbico simple. El urinario ya dijimos que es transicional. El de vías urinarias, transicional, el respiratorio sería pseudoestratificado, ciliado con cilias caliciformes. Se tienen que saber más o menos dónde van a estar los epitelios. El de las mucosas o vagina, plano estratificado. ¿Cuál otro? El del intestino sería cilíndrico, simple, con vellosidades para que podamos tener absorción. Ahora vamos a ver las glándulas. Podemos tener diferente tipo de glándulas. Esto en cuanto a sus mecanismos de secreción. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros las glándulas? Primero, si son exócrinas o endócrinas. Exócrinas van a tener un conducto excretor. Es decir, van a vertir su conducto hacia afuera. Las endócrinas no, van a ir hacia el sistema linfático o bien a la sangre. Su contenido. Por eso van a ser endocrinas. Ahora, en cuanto a su número de células, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Pueden tener una célula o muchas células. En cuanto a las endocrinas, en cuanto a cómo vierten su contenido, las endocrinas al sistema linfático o a la sangre pueden ser endocrinas, parácrinas, parácrinas o autócrinas. Autócrinas, ¿qué quiere decir? Que la célula se estimula a sí misma. Parácrinas, que se halla cercana hacia donde va a estimular la célula. Y endocrinas, que sí va a ir lejos a la célula que va a ir a estimular. Ahora, las exocrinas, en cuanto a su contenido o su composición química, pueden ser mucosas, cerosas o mixtas.
Cerosas, mucosas o mixtas. En cuanto a su forma, pueden ser tubulares, alveolares o igual mixtas, tubular-alveolares. Y ya ahí van a ir dependiendo su forma. Las células endocrinas pueden ser foliculares o en cordones. O en cordones, cómo se van a estar distribuyendo. Y van a tener un parénquima, parénquimas y célula. Parénquima es como el tejido conjuntivo que va a estar entre las células, lo que va a estar dividiendo las células, lo que sería el estroma, o sea, lo que divide las células, ¿sí? Lo que no es células, eso se llamaría el parénquima. Y vamos a tener otro tipo de glándulas que no son propiamente glándulas, pero que sí son células que secretan, para que ustedes sepan que existen. No me recuerdo si les mencioné, que son el sistema neuroendocrino difuso, que se llama neuroendocrino difuso, o se llama, bueno, se abrevia APUT, Sistema Neuroendocrino Difuso, que lo podemos encontrar en el sistema digestivo o en el sistema respiratorio. Son pequeñas células que pueden estar secretando, pues, hormonas, y que lo encontramos distribuido en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo, y estas van a elaborar hormonas de tipo parácrino o endocrino. ¿Sí, chicos? ¿Le puedo cambiar? La última que es neuroendocrino difusa. Neuroendocrino difuso o sistema APUT. Ah, ok. Listo. Se abrevia APUT. ¿Sí? Ahí está. Estaba mal escrito. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Ya. Bueno. Luego tenemos el tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo va a estar formado por lo que sería el sistema conjuntivo propio, mesenquimatoso y el especializado. El propio sería el denso y el laxo. ¿Cuál es el denso? El denso sería como el de los tendones y los ligamentos, que nos van a dar fuerza a la unión. Y el laxo sería como el que está entre las células y la piel. Y el mesenquimatoso es el del embrión. Y tenemos el mucoso y el mesenquimatoso. Y el especializado es el adiposo, el óseo y el cartilaginoso. ¿Por qué va a estar constituido el tejido conjuntivo? Por una matriz extracelular y esta matriz extracelular, a su vez, por una sustancia base y fibras.
¿Qué va a hacer esta sustancia base? Esta sustancia base va a ser la que va a resistir las fuerzas de compresión y estiramiento. Y esta sustancia base va a estar formada por un gel amorfo. La sustancia base va a ser la que va a estar formada por un gel amorfo. La sustancia base son, bueno, no se los voy a abreviar, pero son los glucosaminoglucanos, glucosa, que son disacáridos de cadena larga y que estos van a tener la característica de que pueden absorber o que pueden atraer el agua. Y estos glucosaminoglucanos a su vez van a atraer lo que serían los proteoglucanos. Estos ya van a tener un centro proteico y que se pueden enlazar de manera covalente a lo que serían los glucosaminoglucanos, y esto ya va a ir teniendo una estructura más terciaria. Estos a su vez se van a ir adheriendo a lo que serían las glucoproteínas de adhesión. Estas glucoproteínas de adhesión van a ser como el pegamento, que van a ser las moléculas grandes, que van a hacer la adhesión entre la matriz extracelular y lo que van a ser las células. Los glucosaminoglucanos, la mayoría van a ser sulfatados. Solamente tenemos dos no sulfatados. El más abundante de los sulfatados es el ácido hialurónico. Tenemos el queratansulfato, el dermatansulfato, los agreganos, y entre las fibras que tenemos, la más abundante es la colágena, que tenemos más de 20 tipos. Las fibras son de colágena, reticulina, y nos faltan las de elastina. Las de colágena van a ser las más abundantes y van a estar formadas por moléculas de tropocolágeno. Es que está muy larga la palabra. 3 hélices de tropocolágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo, la colágena. Tenemos más de 20 tipos de colágeno. La colágeno tipo 1 la encontramos en el hueso, en la dentina, en el cemento. La tipo 2 en el cartílago elástico y hialino. La tipo 3 en las fibras reticulares. De hecho, la tipo 3 muchos consideran que no es una fibra porque es colágeno tipo 3. Y las de elastina van a tener una proteína que le confiere esta elasticidad. El colágeno tipo 4 va a estar formada por la lámina basal. La tipo 5 se va a relacionar con la colágeno tipo 1 y la tipo 7 va a ser también con la lámina basal y la lámina reticular de los epitelios. Las fibras elásticas van a tener una proteína que es la elastina. Va a ser la elastina, la glicina y la prolina, y la desmosina, que le va a dar esta característica de que puede ser muy flexible.
Luego en el tejido conjuntivo vamos a tener células móviles que van a ser las de la sangre. ¿Ahorita de qué tienen su clase, chicos? Ahorita está ya la última clase. Ah, ¿esta es su última clase? Ajá. Ah, ok. Porque dije, si no, ya para dejarle células móviles, que serían las de la sangre, y células fijas. Células móviles como las de la sangre y células fijas que serían las del tejido conjuntivo. Entonces serían como los eritrocitos, ¿no? De la sangre. Ajá, ahí vamos a tener todas las células sanguíneas. ¿Cuáles van a ser las células fijas? Las células fijas sí son las propias del tejido conjuntivo. ¿Cuáles son las principales del tejido conjuntivo? Los fibroblastos. ¿Cuáles son los fibroblastos? Los que se encargan de la cicatrización o de formar la fibrosis. Otros, los miofibroblastos. ¿Por qué son miofibroblastos? Porque se cree que están modificados. Es decir, que tienen parte de músculo liso y tienen parte de fibroblastos. Por eso son miofibroblastos. ¿Cuál otro tenemos? Las células adiposas, que también están ahí fijos. Los pericitos, que son las células de los vasos sanguíneos. Las células cebadas, que también se llaman mastocitos. Tenemos a los macrófagos. Los macrófagos vienen de los monocitos que vienen de la sangre y que son los encargados de fagocitar. Estas van a ser las células de tipo fijas. Sí, no, nada más escribe otra vez células móviles abajo y ya. Sí, porque le quería borrar, pero no. Células móviles, ¿no? Ahora, las móviles sí serían como las sanguíneas. ¿Cuáles son las sanguíneas? Las plasmáticas. ¿Las plasmáticas de qué se van a encargar? Las plasmáticas vienen de los linfocitos y son las que nos van a producir las inmunoglobulinas que van a ser encargadas de producir nuestros anticuerpos. Luego tenemos a los linfocitos. Los linfocitos son los que producen nuestras defensas. Ya lo vamos a ver cuando veamos hematología, que tenemos diferentes tipos de linfocitos. Tenemos a los neutrófilos. ¿Qué son los neutrófilos? Son las células que van a actuar durante la inflamación aguda. Tenemos a los eosinófilos. Eosinófilos. ¿Estos para qué nos van a servir? Los eosinófilos. Todos, como su nombre lo dice, van a tener una tendencia a la coloración. Por ejemplo, los neutrófilos no se van a teñir, los eosinófilos se van a teñir de rosa, por eso se llaman eosinófilos. Estos eosinófilos van a aumentar en las reacciones alérgicas y parasitarias. Estos linfocitos van a ser defensas. Los neutrófilos van a actuar en la inflamación aguda.
Los eosinófilos van a actuar en las respuestas parásitos. Luego de los eosinófilos tenemos a los basófilos. Estos también van a actuar contra los parásitos. Tenemos a los monocitos. Los monocitos nos van a servir ¿para qué? Para dar origen a los macrófagos. Por eso se llama sistema monofagocítico. Luego tenemos a los macrófagos. Estas serían las células de tipo móvil. ¿Sí? Entonces, estas Las serían... plaquetas y los eritrocitos no entrarían, los eritrocitos no entrarían ahí. Las plaquetas y los eritrocitos, sí, pero las plaquetas no las vamos a encontrar tanto en el tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque las plaquetas, su función es principalmente la coagulación, y la coagulación no tiene que ver tanto con el tejido conjuntivo. Esto entraría más en lo que sería el sistema hematológico, ¿sí? Y los Ok. eritrocitos son encargados más bien de lo que sería la oxigenación y el transporte de oxígeno y de CO2, no tanto en funciones del tejido conjuntivo. Aquí los más importantes de las células de tejido conjuntivo serían las células de tejido conjuntivo fijas, que serían los fibroblastos, que es la célula más abundante en el tejido conjuntivo. ¿Qué función tiene el fibroblasto? Es la célula que tiene a su cargo la síntesis de casi toda la matriz extracelular. Los miofibroblastos van a ser fibroblastos modificados. Estos se van a tener características similares a los fibroblastos y van a ser células de músculo liso modificadas. Los pericitos van a rodear las células endoteliales de los capilares y las vénulas pequeñas y van a residir fuera del comportamiento del tejido conjuntivo porque poseen una lámina propia y tienen una forma como de piecitos, por eso les denominamos pericitos. Las adiposas pues van a ser células de grasa por completo diferenciadas que funcionan en síntesis, almacenamiento y liberación. ¿Se acuerdan que les dije que eran diferentes las del adulto que las del niño? Tenemos la grasa blanca en el adulto y la grasa parda en el niño, que es la que se encarga también de la termogénesis, y de acuerdo a esto vamos a tener diferentes características. Las células cebadas o mastocitos que van a originarse de las células madre de la médula ósea y que van a actuar en la mediación de procesos inflamatorios y reacciones de hipersensibilidad o alérgicas. Y las otras que van a ser células móviles, sí son células sanguíneas, pero que van a actuar principalmente porque andan como que por ahí de paseo o que pueden andar paseando. Los macrófagos, esas sí serían de las más importantes, pues porque se van a encargar de estar pasando, pero los macrófagos van a tener diferente nombre dependiendo del tejido en el que se encuentren. Se van a llamar macrófagos en el tejido conjuntivo, pero dijimos que, por ejemplo, en el hígado se van a llamar células de Kupffer, en el pulmón se van a llamar células de polvo, en la piel y en el cérvix se van a llamar células de Langerhans. Dependiendo de dónde estén, van a recibir diferente nombre, ¿sí? Bueno, creo que más o menos vimos el repaso así muy a grandes rasgos, pero creo que sí vimos todo, chicos.